Roxy, muchísimas gracias. Efectivamente, bueno, mire, ya estábamos hablando de un tema escabroso, el tema anterior que tenía que ver con el cáncer cerebral de esta chica que finalmente decidió tomar cuenta de su vida. Y ahora vamos a hablar, pero del cáncer renal. Como cualquier otro cáncer, evidentemente puede ser salvable, la gente puede salvarse, puede contarla. Ya hace mucho tiempo que el cáncer dejó de ser una sentencia de muerte. Tal vez nunca lo ha sido, lo que pasa es que la detección es lo que lo marca la diferencia. Pero hoy vamos a platicar con Andrés Hernández Porras, nuestro médico especialista en la materia, para hablarnos sobre el cáncer renal. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tan frecuente es el cáncer en el riñón? Bueno, realmente es muy frecuente. No es de las primeras 10 causas de cáncer en la población general, como habíamos hablado del cáncer de próstata, pero se aumenta muchísimo la frecuencia cuando tienen tabaquismo o cuando hay obesidad. Hay algunos casos familiares esporádicos, pero realmente, por ejemplo, la gente que fuma o la gente que tiene obesidad ya les aumenta hasta 3, 4 veces el riesgo, dependiendo, por ejemplo, de la cantidad de cigarrillos al día que fumen. O sea, una de las preguntas del público, doctor, era, bueno, ¿qué sucede con el cáncer? ¿Ha sido siempre compañero de la humanidad desde que el hombre es hombre o tiene que ver con nuestro estilo de vida? Bueno, mucho del cáncer tiene que ver con nuestro estilo de vida, porque sabemos que hay cáncer que tiene que ver con los contaminantes, hay cáncer que tiene que ver con la alimentación, por eso lo vemos que ahí en Asia hay cáncer diferente al que tenemos nosotros. Allá, por ejemplo, consumen muchos alimentos ahumados, pueden tener cáncer de estómago. Nosotros casi no consumimos, tenemos menos cáncer de estómago. Pero al revés, por ejemplo, hablando de urología, tenemos más cáncer de próstata que ellos de cáncer de próstata. Entonces, los estilos de vida, los contaminantes han ido haciendo que se modifiquen algunas frecuencias en cáncer. Aparecen unos, desaparecen otros o se hacen más agresivos algunos incluso, ¿no? En este caso, en el cáncer de riñón, más o menos ¿a qué edad empezamos a ver las posibilidades de desarrollar uno? El cáncer, como todos, tiene diferentes tipos de células. Hay cáncer de riñón de los niños, que ese solamente se ve en niños, y cáncer que se ve ya fuera de la edad de la niñez, ¿no? El cáncer fuera de la niñez es el adenocarcinoma que llamamos, y esos son, después de los 50 años, es cuando aumenta la frecuencia, más entre los 60 y los 70 años de edad. Es cuando ya se diagnostican con mucho, es un pico muy alto digamos, del diagnóstico, pero eso no quiere decir que venga desde antes. Nosotros, en términos generales, sabemos, por ejemplo, que el cáncer en promedio, un cáncer renal, crece alrededor de, cuando mucho, 3 centímetros por año. Hablando en generalidad, porque hay cáncer más agresivo o menos agresivo, pero en términos generales son 3 centímetros por año. Entonces, dependiendo de cómo lo diagnostiquemos, podemos inferir cuánto tiempo tiene ya el cáncer en la persona, ¿no? En una sociedad occidental como la nuestra, particularmente aquí en Tijuana, en Baja California, la incidencia de cáncer renal, ¿qué tan alta es en personas de 50 años o más? Bueno, es alrededor de 3 a 5 personas por cada 100. O sea, más o menos alrededor de un 3 a 5% de pacientes con cáncer. Entonces, no es tan alto, digamos, pero aquí viene ya otro concepto. Por ejemplo, hay mucho cáncer que se diagnostica de manera incidental. La mitad del cáncer es de manera incidental. Entonces, es cáncer que nosotros encontramos, tumores que nosotros encontramos en el riñón y que probablemente el 20% que son benignos, 25% van a ser benignos. Entonces hay personas que tienen tumores renales y en su vida les van a dar ningún problema. Pero con el advenimiento de la imagen, digamos, cada quien tiene ultrasonido en el consultorio, hacen ultrasonido, por ejemplo, ginecológico, que es muy frecuente que el ginecólogo hacen diagnóstico de manera incidental. O igual hacen estudio por algún dolor abdominal y el radiólogo lo encuentra de manera incidental. Entonces la incidencia está aumentando porque hay mayor diagnóstico de la enfermedad. Algunos de estos, pues, nosotros sabemos que eventualmente pudieran no dar ninguna molestia, ¿no? Entonces, hay más incidencia, pero no refleja en sí algún cambio en el hábito, algún cambio en los contaminantes. Eso no está muy claro realmente. Es un porcentaje alto el que se diagnostique por incidencia, pero el diagnóstico que se busca específicamente, ¿cómo se realiza? Bueno, cuando nosotros vemos a una persona que llega con síntomas de tumor renal, es realmente sangrado la primera causa. Cuando una persona tiene sangrado en la orina, sea microscópico o sea macroscópico, por ejemplo, el paciente que se hace un examen general de orina y le encuentran algunos glóbulos rojos, es nuestra obligación, si el paciente tiene más de 40 años, investigar y descartar un cáncer. Entonces puede ser de riñón, puede ser de vejiga,
pero algo que manifiesta en la orina es el sangrado. La otra manifestación puede ser dolor. El dolor generalmente ya es cuando hay tumores más grandes, cuando los tumores ya involucran tumores mayores de 4 o 5 centímetros, ya vienen, si tienen un rápido crecimiento, las arterias ya no llevan suficiente oxígeno y eso genera pequeñas zonas de infarto. Y eso le da al paciente le da dolor. Hay veces tienen dolor, muchas veces se puede confundir con dolor muscular o dolor incluso de origen intestinal, y ese es, digamos, la segunda causa. Y hay algo que le llamamos la tríada, que es dolor, aumento de volumen, o sea, que nosotros podamos tocar, y el sangrado, pero eso solamente se ve en el 10% de los casos. Entonces, realmente es bajo el porcentaje muy evidente. Y la mitad de los casos se diagnostica incidental. Es interesante esto, porque la verdad algunas veces uno se pregunta, bueno, el cáncer, ¿no habría una forma en que pudiese hacer un solo estudio y decir, pues puede haber cáncer aquí o allá? No hay ningún estudio que pueda buscar cáncer en cualquier parte del cuerpo, ¿o sí? Realmente no, hay algunos estudios, hay tomografías completas, pero aún así tiene uno que dirigirlas. Si nosotros hacemos una tomografía y no enfocamos al intestino, el paciente puede tener un tumor de colon y realmente no lo estamos diagnosticando, entonces no hay nada hasta ahorita. Bueno, pues hasta aquí está la ciencia ahora. Muchísimas gracias, Doc. ¿Nos da sus números de contacto, por favor? Claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana. Con nosotros, nuestro urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras. Muchísimas gracias. Te esperamos la próxima semana, doctor. Claro que sí, muy amable. Vamos a